Quisiera comenzar este domingo, no me voy a extender mucho más, pero sí comenzar con algo que creo que el Señor quiere que estemos atentos en este tiempo. Algo que siempre que hacemos algo, miramos, observamos otras cosas. En la vida, cuando queremos trabajar en algo o ver un futuro, miramos, estudiamos, nos capacitamos. Y yo, un poco en base, porque en la iglesia sucede lo mismo, quiero comenzar una serie acerca de por qué y para qué nos congregamos. Porque si hay algo que el pueblo de Dios ha tenido desde que fue pueblo de Dios, es justamente la cercanía con Dios. En el Antiguo Testamento con Jehová, en el Nuevo a través del Señor Jesús y de ese Pentecostés, esa cercanía, la más próxima a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero quisiera comenzar esta serie de predicaciones viendo el por qué. ¿Por qué nos congregamos? Ya veremos el para qué, porque en el para qué va a ir qué es lo que hacemos en la iglesia, por qué lo hacemos, cuál es el motivo para que hagamos lo que hacemos. Y iremos viendo lo que sucede dentro del culto. Y esto es para que entendamos, porque si había una virtud en el pueblo de Dios, es que de generación en generación se transmitían los por qué y para qué. Y es algo que en los tiempos que estamos, ahí hay una cámara, está transmitiendo por el Facebook de la iglesia, todas las predicaciones, los estudios del día martes, si tú no puedes venir a orar, luego si te conectas al Facebook de la iglesia, a las 8:45 tendrás un estudio de media hora en vivo. Pero quiero decirte que a veces los medios que son tan buenos también contribuyen a que, bueno, y no voy al culto, ¿para qué? ¿Para qué si total? Aparte, si tu iglesia no transmite las predicaciones, hay tanto para elegir, hay tanto para ver. Pero tenemos que tener una identidad también para saber dónde Dios nos puso. En el Antiguo Testamento era más fácil, porque el pueblo era uno solo, y había que asistir a un solo lugar, que era en Jerusalén, donde estaba el templo. Y esa era una buena época, ¿no? Porque al menos se podía ir una sola vez al año. Pero había que ir a Jerusalén. Había que llevar su ofrenda, su animalito para el sacrificio, para la limpieza de pecados. Pero luego eso avanzó, cambió en Pentecostés. También ya llegaremos a ese momento. Pero esto es lo que Dios le agrada, que los hermanos estemos juntos y en armonía. Porque el que dice que envía al Señor bendición y vida eterna. Por eso es bueno que nos congreguemos. No es que, ay, qué religioso. No pasamos, no apuntamos, no pasamos lista a ver quién viene o no viene. Pero es bueno que tengamos la costumbre porque nos debemos congregar, porque es parte de la identidad del Hijo de Dios. Un hijo de Dios, un cristiano sin iglesia, es difícil de identificarlo. ¿Por qué? Es verdad, me puedes decir, bueno, pero yo tengo un tiempo en casa que baja el Espíritu Santo y es buenísimo. Pero debemos congregarnos, porque allí también se ve la unidad, el cuerpo reunido en la presencia de Dios. Él viene a buscar una iglesia en todo sentido. Una iglesia, las 20 que hay en Reus, viene a buscar una iglesia. Y aquí también a nosotros nos viene a buscar como una iglesia. Todo cambió a partir de Jesús. Cuando hablamos del culto en el Antiguo Testamento, vaya situación, había uno que la perfeccionó, David. David, que cuando Mical, su mujer, se horrorizó por lo que él estaba haciendo, porque se rebajó delante
me estoy metiendo en el otro tema, pero bueno, lo digo, ya que empecé lo tengo que terminar. Se rebajó delante de los criados, supuestamente su mujer, dijo, ah, sí, pues me haré más vil, porque lo que hago, lo hago para Dios. Y yo quiero decirte que entiendas que cuando te congregas para Dios. Y tienes que darte cuenta de eso. Venimos a la iglesia porque a Dios le agrada, nada más. No para que me vean. Está bien, me encuentro con los hermanos, disfruto, me gozo. Tenemos una pluralidad aquí impresionante de todos lados. Pero es bueno y nos hace bien. Así que la base del Antiguo Testamento es que nos tenemos que congregar. Claro, mucho más de lo que hacían en el Antiguo Testamento. Pero el culto fue algo, cuando Dios le da la ley a Moisés, establece una cosa fundamental, que es la creación del tabernáculo. Era una tienda, luego con Salomón se perfeccionó, hermoso templo. Y fíjate que el enemigo, cuando vino a destruir, lo que destruyó fue él, el templo. Tuvieron que reedificarlo. Y aún en los tiempos ya de los apóstoles, en el año 70, se cumplió lo que dijo Jesús, que no iba a quedar en Jerusalén piedra sobre piedra. La culpa no la tuvo el Señor. Pero vamos a comenzar con nuestro modelo, la iglesia primitiva. Esta era la carga que me ponía el Señor. Debemos volver a la iglesia primitiva. No es que vamos a ir con túnicas ahora y vamos a quitar todo, no. Pero el espíritu de la iglesia primitiva es el que tiene que reinar en la iglesia actual. Y este es un mal no solamente en esta iglesia, sino creo que es algo que debe alcanzar la iglesia y llevar prisa, porque cuando nos encuentre el Señor en esa tarea, Él va a volver. Y yo no sé tú, pero yo quiero que vuelva, y que vuelva pronto. Así que, uno de los fundamentos que puso el Señor Jesús antes de ir a la cruz, después de ir a la cruz, después que resucitó, lo tenemos allí en Marcos 16:15, predicad el evangelio a toda criatura. Él les dejó la enseñanza, Él les dijo a toda criatura, no hace referencia al gato, al perro, no está haciendo referencia a eso. A toda criatura está diciendo a toda nación, a toda lengua. Y está estableciendo esta base, les está dando una dirección que ya pronto iba a pasar. Era cuestión de 40 días. Era cuestión de que llegue el Pentecostés. Pero la dirección ya estaba. Ya la iglesia no era parte de una nación, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Jesús vino por amor al mundo. El evangelio iba a ser extendido a toda nación. Así que vemos que tenemos en esta situación la orden de Jesús, predicad a toda criatura. En Hechos 17:6, si me lo pones, vemos que todo el mundo no se convirtió. ¿Sí? No se convirtió todo el mundo. Pero sí vemos que lo que hizo el pueblo de Dios, los cristianos de aquel entonces, fue trastornar al mundo entero. ¿Y sabes qué? La iglesia primitiva, la que se empezó a congregar, las que eran unos 120 en el aposento alto, y luego de la visitación de Pentecostés eran 3.000, ya no entraban más en el aposento alto. La iglesia comenzó a vivir lo que el Señor había dicho en esa hermosa predicación en el Sermón del Monte. La iglesia primitiva comenzó a ser la sal del mundo.
La iglesia primitiva comenzó a ser esa ciudad que está en la cima de la montaña, del monte, y no lo puede ocultar nadie. La iglesia primitiva empezó a ser la lámpara que se ponía sobre la repisa. Eso fue la iglesia primitiva. ¿Y sabes qué? Esa es la iglesia que tiene que ser hoy, en la actualidad. No una iglesia que pasa desapercibida, una iglesia que todos la ven. Una iglesia que no se oculta. Una iglesia que llegaron a decir, estos son los que trastornan. Agripa o Festo fue, recuérdenme, no, ayúdenme, fue el que le dice a Pablo, ay, por poquito. Agripa o Festo, Agripa, ¿no? Ay, Pablo, por poquito me convences. Pobre tío. No se convenció. Más no sé, no tenemos ningún otro registro. Pero quiero decir que la iglesia primitiva es la señal y la muestra que el Espíritu Santo nos dejó para que caminemos. Y me dirás, ¿y qué podemos encontrar? Pues lo que tenemos que hacer es tener el carácter de esa iglesia. El Señor espera que tengamos, es el modelo que Él dejó. ¿Y cómo lo hizo? Pues fue muy fácil. Con Moisés le dejó las tablas, las leyes, las condiciones, pero después de Pentecostés lo que hizo fue grabar en nuestro corazón, digo nuestro porque es del ser humano, las condiciones que Dios quiere para que seamos la iglesia que Él busca. Y tenemos muchas cosas. Miren, hermanos, una iglesia primitiva llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, como alabábamos hoy, en la adversidad, en la prueba, siempre pongo el mismo ejemplo de Pablo allí en la prisión, en lo último de la prisión, había sido azotado, atribulado, y él que estaba gozoso alabando el nombre del Señor. Por eso es tan importante que nos congreguemos, porque desde que el Señor Jesús vino a la tierra, murió y resucitó, desde que el Pentecostés fue el Pentecostés, que la iglesia fue encendida, se reunían por las casas y en el templo. Siempre era un buen momento para reunirse, para ocuparnos. ¿De quién? Del Señor. Ahora te voy a decir, me apunté 5, seguramente que habrá mucho más. 5 cosas de las que gozaba la iglesia primitiva. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar ese modelo. Creo que lo tenemos, pero tal vez alguno más que otro. Y lo que el Señor quiere es que tengamos un equilibrio, porque Él es un Dios equilibrado, justo, perfecto. Amén. Una de las virtudes la encontramos allí en Hechos 2:1. Es que la misma estaba llena del Espíritu Santo. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos. Hasta 4 vamos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieran lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, todo cambió desde el momento en que el Espíritu Santo vino. Se congregaban porque sabía que el Espíritu Santo estaba en ese lugar. Y cuando el Espíritu Santo no está en ese lugar, pasan cosas en nuestra vida. Nuestra vida es transformada. ¿Quieres que te diga? Seguramente que esto no lo sabes. Aquí somos malos, algunos mienten, otros roban, nos portamos mal, defraudamos. Pero estamos esperanzados y sabemos que el que ha comenzado la buena obra, la va a terminar. No me digas, ay, mira lo que me hizo el hermano. Porque dicen que cuando haces así, hay 3 que te señalan a ti. Sí. ¿Te va a decepcionar un hermano? En Argentina decimos chocolate por la noticia, aquí eso no significa nada. Pero cuéntame algo nuevo.
crees? Que cuando eran 120 y cuando eran 3.000, que no tenían problemas. Si acá montamos una iglesia, somos 5 y ya no empezamos a pelear. No, lo que pasa es que sí, a mí no me dejan predicar, no, y a mí no me... ¿Saben, no? Que un cristiano naufragó, quedó en una isla. Y saben que después de 10 años llegaron a rescatarlo. Y le dijeron, ¿usted está solo aquí? Sí, estoy solo aquí en esta isla. Y esas 3 construcciones que tiene allí, ¿por qué? No, tiene un motivo. Sí, cuéntenos. Pero estaba con otro que se murió. No, yo naufragué solo. Y esas 3 construcciones las hice con mis propias manos. Qué bien. ¿Y esa qué es? Esa es mi casa. Qué bonita. Eran todas iguales, pero qué bonita, ¿no? Claro, un poco de ánimo había que darle, pobre hombre, 10 años en la isla. Qué bonita. Sí. ¿Y esta otra? Esta es la iglesia donde me congrego. Qué bonito lugar. Qué bien. Y aquella es la iglesia donde iba antes. Somos así. Estamos solos y no nos ponemos de acuerdo ni quitamos los espejos de casa a ver si todavía me peleo conmigo mismo. Pero aquí tenemos una iglesia que el Espíritu Santo puso el fundamento. Y cuando Él pone el fundamento, hermanos, yo te recomiendo que no nos movamos. Un consejo de pastor, no te muevas de allí. Y parte del fundamento que la iglesia primitiva tenía es que si la semana tenía 8 días, iban los 8 días al culto. Tranquilo, no vamos a poner más cultos, ya tenemos los martes, los viernes, los sábados los jóvenes, el domingo, ya está. Tranquilo, no te asustes, ¿sí? No te asustes. Algunos dicen, no, tanto culto, después que me he olido la cartera con tantos cultos no es negocio. No, tranquilo, no te hagas problema. Sabes que ese no es el problema. Pero hay una expresión de unidad. Ponme, por favor, Hechos 4:31, Camil. Unánimes, una misma cosa, un alma. El Espíritu Santo, para lograr esto, nos mueve, nos sacude. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere sacudirte. ¿Sabes para qué? Para que basta de tus cosas. Porque tenemos que tener esa unidad, esa unión. Ya no te voy a hablar del resto de las iglesias, te voy a hablar de esta iglesia, que es donde estamos. El Señor necesita vernos juntos, unánimes, unidos, con un mismo sentir. ¿Para qué? Para que el mundo vea y crea. Esta era la virtud, hermanos, esta es la virtud. Esta es la virtud que debemos tener como iglesia. Que la gente nos vea y crea. Que diga, hombre, es un cristiano, tiene palabra. ¿No? En estos tiempos hay que firmar todo, ¿no? No, firma lo que no, que podemos tener palabra. Porque eso es lo que la iglesia tiene que despertar. Tener esa unidad y esa unidad en el Espíritu. Amén. También otra característica que tiene que tener la iglesia, que es la audacia. Siempre nos cuentan las historias de los misioneros que se metían allí en medio de la selva. Algunos hasta se los han comido caníbales. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres que han perdido la vida con audacia? ¿Por qué? Porque han decidido tener eso que el Espíritu Santo nos da, audacia por sus cosas. Hechos 4:13. Fíjate, era una virtud que tenía la iglesia en aquel momento, la audacia. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La audacia nos hace hacer aquellas cosas que por nuestra propia motivación no lo haremos, jamás. Pero la audacia
hacía que Pedro y Juan, sobre todo Pedro, que ya había tenido su experiencia, ¿sí?, eran pescadores, eran hombres que no tenían preparación, pero cuando somos audaces, el Espíritu Santo obra en medio nuestro. Ponme por favor el 4:31. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, esa audacia resulta en bendición. Dice, cuando hubiesen orado, el lugar, otra vez lo volvemos a leer, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es necesario que tengamos esa audacia en la presencia de Dios para que Él se mueva. Una iglesia audaz no la detiene nadie, solo el Señor. En esa audacia Dios pone los límites. Estamos en una tierra que es difícil, que es muy difícil tener la libertad de poder expresarnos, de poder llevar la palabra fuera de este lugar. Pero la persona audaz está pensando, a ver cómo lo puedo hacer. La persona audaz es un intrépido que dice, a ver, uy, aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a lo que dije en el principio. ¿Por qué? Porque dice en Marcos que nos está diciendo de ir y predicar. Te estoy hablando del por qué, ya vamos a hablar del para qué, pero el por qué es predicar, el para qué ya veremos que es parte de la gloria que tenemos que darle a Dios. Pero quiero decirte esto. Dice 2 Timoteo 1:7 que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ser audaz. No es ser un loco, es ser audaz. Yo tengo temor y allí voy. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva sufrían, estaban al acecho todo el tiempo, perseguidos. A Pablo lo tuvieron que bajar en un canasto. La gran mayoría de los discípulos, todos murieron en el martirio. ¿Por qué? Porque fueron audaces. Sí, pero murieron. Sí, pero fortalecidos en el Espíritu. Ninguno de ellos abdicó, claudicó. Ninguno de ellos se negó o le negó, sino que todos se negaron a sí mismos. Perdón, hermano, eso es un cristiano. No es que lindo, bueno, aquí pasábamos con calor, ahora estamos con la... No, el cristiano es alguien que se la juega, que es audaz, que no tiene miedo a las circunstancias. Bueno, entonces voy a robar y no tengo miedo. No estoy hablando de eso. No, estoy hablando de hacer hombres y mujeres de bien. Díganle a Esteban, le tenían unas ganas a Esteban. ¿Y sabes por qué le tenían ganas a Esteban? Porque estaba lleno del Espíritu. Y Esteban dijo, duros de servir, les dijo, ¿qué? Duro de servir, sí, toma, lo apedrearon. No, muchachos, bueno, perdónenme. No. La Biblia está llena de hombres y mujeres audaces que a la vista humana han terminado mal, pero a los ojos de Dios Dios ha sido glorificado en ellos. ¿Te das cuenta? Es así, es audacia. También hubo algunos que osaron ser audaces para imitar a los demás. Solo el uso de ejemplo, eso no pasa aquí ni volverá a pasar, pero realmente algo que tenía la iglesia es que ponían todo a los pies de los apóstoles. Era el tiempo que tenía que pasar. Los cristianos eran perseguidos, se les cerraban los medios para sostenerse, no había para comer. Estaban en la crisis, la burbuja inmobiliaria, no. Y ponían las cosas en común, eran audaces. Excepto Ananías y Zafira, que
mintieron al Espíritu de Dios, dijeron. Nadie le obligó a Ananías y Zafira. Tenemos que confundir la audacia con la estupidez, diferenciarla. Ellos querían ser audaces como los demás, poniendo... Y sacaron una parte para ellos. Y le dijeron, pero si nadie te pidió nada, ¿alguien te obligó? Nadie. Pues qué problema, porque le mentiste a Dios. ¿Le mentimos mucho a Dios? Lo dejo ahí, ¿no? Digo, yo no está en mí condenarte porque yo soy el primero. Pero estoy en llevarte a que reflexiones. No juguemos con Dios. Por favor, la iglesia primitiva no jugaba con Dios. Se la jugaba por Dios. Es muy distinto. Ahí me mezclé esta parte con la que sigue. Tenían todo en común. ¿Tú sabes si tu hermano está pasando necesidad? No, a ver si me pide algo. Con la iglesia primitiva tenían todo en común. Bueno, a ver a quién le pido el coche hoy. No es eso. No, es todo en común. Es preocuparme por mi prójimo. Preocuparme primeramente por los de la familia de la fe. No, si yo sé, lo que pasa es que si yo recomiendo a este hermano para el trabajo donde estoy yo, me van a echar a mí también. Porque vieron qué dice ese hermano, ¿no? Que llegan al trabajo y ya nos dejaron mal. ¿Y saben qué? Estamos en tiempos donde todavía la gente dice, tú que eres cristiano, ¿no conoces a una persona para que... No conozco a nadie, no. Nos tenemos miedo. Pero quiero decir que esto es importante. Hechos 4:32, por favor, Camil, al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Quiere decir que si el corazón y el alma están uno solo, la cartera también parece. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No estoy diciendo que tienes que vender ahora tu coche, tu casa, no es eso, sino es el desapego para poder bendecir a mi hermano. Es eso. Una virtud de la iglesia primitiva es que uno velaba por el otro. Hermano, ¿necesitas algo? A veces sucede, hay hermanos que me dicen, yo me encuentro con un hermano en la calle y me da vuelta la cara. No, a ver si todavía no. Te encontrás con alguien en la calle, le das un abrazo, haces un escándalo. Hermano, ¿cómo te va? Y ya está. Eso es. Es cuestión de cercanía. Es cuestión de proximidad. Porque nos une algo en común. El Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Amén. Amén. Qué bueno. Qué bueno, porque en la iglesia no hay ni español, ni gitano, ni argentino, que son los peores. O sea, los colombianos ni los nombro, pero los ecuatorianos no hay nada. Nada. Ni independentista, ni del PSOE, ni del PP. ¿Para qué? Nos enredamos.
Que a mí me gusta un coche y a mí la furgoneta. ¡Cuántas tonterías! Estamos cerca. Había una virtud en la iglesia primitiva y es que tener todo... Mira, si no estás unánime y no estás dispuesto a tener todo en común, es muy triste. Dios busca eso. Dios busca eso. ¿Por qué? Porque en este punto 3, que es la cuestión de tener todo en común, de darnos cuenta que no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque a veces este es el problema, decidimos recibir la riqueza porque necesito, y ¿sabes qué? Te voy a decir un secreto, nunca vas a estar conforme con lo que tengas, jamás. No, porque cuando, nunca terminarás. Por eso no se puede servir a Dios y a las riquezas. Uno se tiene que servir de las riquezas, pero no servir para las riquezas. Es eso. Y cuando entendemos esto de tener en común, es el cuarto punto, que es el esfuerzo que debemos hacer para edificar la iglesia. Los apóstoles, la iglesia primitiva, se esforzaron ¿en qué? En edificar la iglesia, en expandirla, en llegar. Yo sé que en el año 70, cuando Jerusalén fue destruido, ya ahí fue, ¡boom!, estalló, todo el mundo conocido. Llegó la palabra de Dios de todos los que tuvieron que huir de Jerusalén. Pero es así. Hechos 13, del 1 al 4, Camil, te hago trabajar hoy, ¿eh? Había algo fundamental. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartaos a Bernabé y a Saulo por la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Era así. La iglesia primitiva era una iglesia que se esforzaba. No había aviones, muchos tramos eran a pie, andando, expuesto a peligros, lo dice Pablo, ¿no? A naufragios, a ladrones. Pero la iglesia primitiva, cuando la virtud era ese celo por las cosas de Dios y el esfuerzo era a través del ayuno y la oración, ¿para qué? Para que la palabra llegara a lo último de la tierra. Ellos testificaban y predicaban. El llamado del varón macedónico, ¿no? Pablo, no vaya para aquí, ve para el otro lado. A Pedro, la visión del lienzo. Y termina en la casa de Cornelio, puntapié inicial para la bendición nuestra, para que nosotros los gentiles alcancemos a Cristo. Y eso era un esfuerzo. ¿Saben lo que era para un judío sentarse con un gentil a la mesa? Era abominación. No se podía tolerar. Pero ¿qué pasó? Se esforzó hasta lo último de la tierra. En ese esfuerzo escaparon, sufrieron persecuciones, los mataron y no dejaron de testificar. Algo así sucedió también luego en la época de la Reforma. Muchos de nuestros hermanos eran aserrados, pero no dejaban de invocar el nombre del Señor. Muchos de ellos eran quemados vivos. Llegaban a cortarle la lengua para que no hablen de Cristo. Algunos, ya que están los niños del otro lado, pero algunos, hermanos, hay un libro muy bonito que se llama 20 siglos de la Reforma Cristiana, ¿no? Algo así es. El declive ese amarillo de la iglesia.
20 siglos de la iglesia. Y habla de las reformas aquí en Europa. Fue sangrienta. Algunos los encadenaban y con tenazas al rojo vivo iban despedazando sus cuerpos. Ay, así no había que tener el Espíritu Santo. Yo no sé, ya veo que están calentando la tenaza y ya digo, ay, Dios mío, pues esta iglesia, esta fue la base, una iglesia que se esforzó, un esfuerzo espiritual, porque si el esfuerzo es natural, no vaya a llegar ni a la esquina. Y por último, Hechos 5, del 11 al 14, por favor, Camil. Habla del lugar de la iglesia primitiva. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Había una resistencia. No podemos, la iglesia primitiva no contemporizaba con el mundo. Estaba marcada la diferencia. La iglesia primitiva trabajaba para alcanzar al mundo, pero tomaba distancia. La iglesia primitiva buscaba vivir en santidad. ¿Qué era lo que no veía en el mundo? La iglesia primitiva cumplió lo que dijo Jesús: sal. La sal de la tierra. Pasen los músicos, por favor. La sal de la tierra. La ciudad en la cima del monte. Una lámpara sobre una estantería. Hermanos, yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero formar parte de esa iglesia. Tenemos una ventaja. El Señor ve en nosotros la obra terminada. Porque si es por lo que soy, pues molt malament, poco podrá ser. Dios no te puso por juez. El que juzga es el que está derrotado, el diablo. Nos puso para hacer esa iglesia. Dentro del mundo, pero distinta al mundo. No vamos a ir con túnicas, no vamos a andar a caballo, no digo eso. Sí, estamos en este mundo. Pero tiene que haber un cambio. La iglesia primitiva era una iglesia comprometida. Y yo como pastor de esta iglesia te voy a pedir, ¿sabes qué? Que te comprometas. ¿Qué te voy a pedir? Ahora, si lo que yo te pido no está en la Biblia, no me apedreen como Esteban, pero házmelo saber. Me gusta, el pastor Jorge decía hoy, el Señor nos pide todo. Todo. ¿Qué es todo? No pide toda tu cartera. Pide toda tu cartera, tu tiempo, tu vida, tu familia, tu casa. Ese es el objetivo. La iglesia primitiva tenía todo. Yo no sé si le decían, Pedro, le falta sal aquí a la paella. ¿No? Se juntaban todos a comer ahí. Hombre, pónganle un poco más de gambas, esto que... No sé si esas quejas llegarían a los apóstoles. Tenían todo en común. Todo. ¿Y sabes qué nos cuesta dar? ¿Qué es lo que más nos cuesta? ¿Qué crees que es lo que más nos cuesta darle al Señor? ¿Qué crees? El tiempo.
Porque siempre hablamos del dinero y dices, mira, no tengo un duro, ya está listo, no doy nada, ya está, mira qué fácil que es. Pero tiempo tengo. Tiempo tengo siempre. No sé, te estás ahorrando el tiempo para que te lo vas a llevar a dónde. A ningún lado. El tiempo que ya pasó, ya pasó. Dice, cuando tú estás un día sin dormir, no es que vas a dormir 18 horas para recuperarte, no, dormirás. Y ya lo que no dormiste, ya no lo dormiste, ya está. Pero algo que tenía la iglesia, no es que eran todos vagos, ninguno trabajaba. No. Pero le dieron su tiempo. Tu tiempo de apagar el Face para leer la Biblia. Tu tiempo de apagar Netflix para orar. Dejar de ver la temporada de no sé qué cosa en HBO. Estamos en esta tierra, ¿no? Son las cosas. No, pero coges el móvil y está ahí también, ¿no? Y vas. Y darle tiempo a Él. Esta iglesia es una iglesia que necesita de tu tiempo. De tu tiempo. En San José Obrero, aquí cada martes, cada viernes. Estamos en tu tiempo. Damos gracias a Dios que hay hermanos que ni se quejan. Pero hace falta, el Señor necesita de tu tiempo, de tu vida. Por eso, ¿por qué congregarnos? Por estas cosas. Por eso era la exhortación a congregarse. Ya vamos a ver el para qué. Será peor, ya te lo cuento. Porque si el por qué te digo el tiempo, imagínate cuando sea el para qué. Pero es nuestro ADN, es nuestra forma. Somos cristianos. A ver, mira que estatura dice, ¿tú eres cristiano? Pregúntaselo, ¿tú eres cristiano? ¿Que ni te atreves a preguntárselo? Capaz que te dice, ¿y tú también? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Pero es así. Yo a veces a los jóvenes les decía, porque tenemos esos momentos de emoción. Señor, aquí está mi vida. Señor, yo te quiero servir, yo quiero hacer esto, yo, y vamos con el yo jugando, parece, ¿no? Y después me olvidé. Pero ¿sabes qué hizo el Señor con tus yo? Apuntó. Tal vez este sea para ti. No digo para todos, pero para ti. El tiempo de dejar tu egoísmo de lado y empezar a dar de tu tiempo. El Señor sabe tus limitaciones, no te justifiques, pero también sabe que te puedes esforzar. También sabe que puedes demostrarle de su esfuerzo, de ser audaz. ¿Por qué no inclinas tu cabeza? Podés, no nos vamos a demorar mucho más. Hoy se nos hizo un poco largo todo. Pero habla con Él. Olvídate, aquí está el pastor que me está escuchando. No. Habla con Dios. Tal vez tengas que pedirle, perdóname, he sido escaso contigo. Es que si me involucro en la iglesia me van a pedir esto, lo otro y aquello. Y hermano, ¿para qué crees que te llamó Cristo? Para que te involucres en su iglesia. Algunos dicen tu iglesia, no es mi iglesia, es la tuya. Di mi iglesia. Esta es tu iglesia. Habla con Él.